Entonces tenemos el nuevo tema, función logarítmica y exponencial. Vamos a ver primero, antes, qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares es aquel conformado por dos rectas perpendiculares entre sí. Aquí vemos donde la recta horizontal se llama eje X o abscisa y la recta vertical se llama eje Y o U ordenada. La intersección de estos dos ejes conforma el origen, que es 0. Los elementos del plano cartesiano, como dijimos, al principio son los ejes coordenados, ¿no? Donde ya mencioné cuál es el eje X, la abscisa, el eje Y, la ordenada. El origen, ya dijimos, el centro es el 0. A la vez, al dividirse por los ejes de coordenada, recibe nombre. El primer cuadro recibe como nombre primer cuadrante, luego segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Estos cuadrantes tienen signos. El lado izquierdo del eje X es positivo, o mejor dicho, el lado derecho, ¿ya? El lado izquierdo es negativo. El lado superior del eje Y es positivo y el lado inferior es negativo. Aquí vemos los signos. Para el primer cuadrante, para X es positivo y para Y es positivo, ¿no? Acá si nos fijamos, el lado izquierdo para X es negativo y para el lado superior es positivo. Para el tercer cuadrante, como sigue estando al lado izquierdo, X es negativo y el lado inferior de Y, que es negativo, ¿no? Acá tenemos los signos, menos, menos. Y el cuarto cuadrante es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque el lado derecho es positivo del eje X y el lado inferior del eje Y es negativo. Por esos motivos reciben estos signos. Ahora, en un plano cartesiano nosotros podemos representar un punto o un par ordenado. ¿Qué es este? Es la conformación de dos conjuntos donde puede recibir cualquier nombre. Por ejemplo, acá lo estamos representando como un par ordenado con el nombre de A. Puede tener el nombre de B, de C, con mayúscula. Donde la primera componente son los valores que se grafican en el eje X. Y la segunda componente son los valores que se grafican en el eje Y. De esa forma es lo que conforma un par ordenado. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica el punto A o par ordenado. Para X contamos 5 unidades, negativo, dice nuestro par ordenado. Por eso nos fuimos hacia el lado derecho. El centro es 0, ¿no? El inciso D, que es tenemos el par ordenado D, que es 0, 0. Pero para X avanzamos en el punto A 5 unidades. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y trazamos líneas segmentadas horizontales. Ahora para Y me dice que es positivo 3, me ubico en el origen y me voy hacia el eje Y porque está el valor sobre Y, positivo hacia arriba. 1, 2, 3 y grafico líneas segmentadas. Esa intersección de esas líneas segmentadas conforma el punto A. De la misma manera es para el B y para el C. Vamos a ver de forma, en nuestra pizarrita. Vamos a ver el punto B para una mejor explicación. 6 y 5 es, ¿no? El punto B y el otro es 4,5 y menos 3,5. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a nuestro celular. Vamos a
Y está. Ahí tenemos esos dos puntos que estaban en nuestra diapositiva, ¿no? Primero vamos a graficar nuestro plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. Donde este vendría a ser el eje X o llamado abscisa, eje Y o llamado ordenada. Esta intersección es el origen, es 0. 0, 0, siempre va a ser 0, 0. Ahora, ¿qué me dice? Un par ordenado, siempre la primera componente va a ser X y la segunda componente va a ser Y. Es decir, que el punto B, la primera componente es X, la segunda es Y. Para el C, la primera componente es X, la segunda es Y. Graficamos. Nuestro plano cartesiano tiene que estar dividido como una regla. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, lo vamos a dividir. Tiene que estar las divisiones siempre de un mismo tamaño. En su caso de ustedes, como está cuadriculado, no es necesario medir, pero en el mío sí, porque no tiene la medición. Para que sea exacto, lo estamos dividiendo de esta manera. Aquí me va a faltar valores. Vamos a medir para que sea exacto. Para X y para el lado negativo también, ¿ya? ¿Alguna vez han visto el plano cartesiano en física? Sí, profe. Exacto. Es de la misma forma. El plano cartesiano que se usa en física es lo mismo para matemáticas. Ya. Trazamos entonces, está más familiarizado. Para eje X vale 6 positivo, es decir, me ubico en el centro y voy hacia el lado derecho. Cuento 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 6. Trazo líneas segmentadas hacia arriba porque el Y es positivo. Hacia arriba. Ahora, para el Y es 5, ¿no? Me ubico en el centro y cuento hacia arriba 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Acá va a estar el 5. Y trazo, mejor dicho, líneas segmentadas horizontales. Esa intersección conforma un punto. A ese punto lo llamamos B. Y anotamos el valor que es 6, 5. Ahí hemos trazado el par ordenado en el plano cartesiano. Recordemos, en el plano cartesiano está el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? X es positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, vamos a graficar el punto C. Se fijan, son decimales, ¿no? Cuando sean decimales, si se fijan en la regla, del 0 al 1 hay milímetros, ¿no? Nosotros vamos a guiarnos con esos milímetros para graficar. Como es 4.5, hasta aquí es el 4.5, entre el 4 y 5 es el de al medio, ¿no? 0,5 es el de al medio, ahí sería 4.5. Entonces, eso vamos a hacer, de acuerdo a los milímetros. Hasta aquí, para el eje X es positivo, me voy hacia el lado izquierdo, positivo 4 unidades, 4,5 estaría acá al medio, aquí es el valor 4,5. Y para Y es negativo, me ubico en el centro y voy a bajar hacia abajo porque es negativo, hacia abajo están los negativos. Cuento 3 unidades, 1, 2, 3, 4,5. Va a estar acá al medio, ¿no? Negativo 4,5. No, Negativo. 3.5. Entonces trazo las líneas segmentadas para que sepamos dónde vamos a colocar el par ordenado. Esto sería el Profe, C. abajo es 3.5, 4,5. Profe, es 3.5. el menos.
Ahí 3, abajo. el ahí está bien, pues. Miren, aquí 3.5, acá vamos, de este lado. Pero usted le colocó 4,5. Ah, ya entendí. Sí, muy bien. 1, 2, 3,5 estamos bien, ¿no? Al medio entre el 3 y el 4. Pero es 3, ya muy bien. 4,5 te está bien. Ahora sí. Ya hicimos el par ordenado. A ver qué pasa si nos dan un punto más. Vamos a llamarlo D. Y está en fracciones. Vamos a poner un negativo, 8. Ahí, y el otro par ordenado sería negativo, 1/3. Nosotros como es fracción no sabemos, ¿no? El decimal lo podemos dividir ya sea mentalmente o nos ayudamos con la calculadora. Dividimos 4 dividido entre 8 para el X, ¿no? Me dan decimales 0,5. Siempre tiene que estar en decimal. Entonces, para poder graficar negativo 0,5. Y 1 dividido entre 3 en decimales es 0,3. Solo vamos a trabajar con un decimal, ¿yo? Negativo, ¿no? Eso graficamos entonces. Como dije, el par ordenado, la primera componente es X, la segunda componente es Y. Trazamos el X como es negativo hacia el lado izquierdo, nos ubicamos en el centro y me voy hacia el lado izquierdo. 0,5, entonces va a estar al medio, ¿no? Si aquí es 0, entonces 0, y acá es 1, el de al medio va a ser 0,5, negativo. Ahora, para el Y es negativo 0,3, me ubico en el centro y me voy hacia abajo porque los Y es negativo hacia abajo. 0,3, si 0,5 es acá al medio, 0,3 va a estar aproximadamente más arriba. Yo ya grafico por aproximación y trazo las líneas segmentadas. Entonces el origen va a estar, o mejor dicho, el par ordenado va a estar en este punto que es de negativo 0,5 y negativo 0,3. Ahora, ¿qué pasa? Sí, un ejemplo más, un último, le vamos a llamar E. ¿Qué pasa si el valor de la primera componente es 0 y de la segunda componente es un -3? Yo lo grafico, me ubico en el origen. Esto es X y esto es Y. Para el eje Y me dice 0 valor, es decir, no voy a moverme ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Me quedo en el centro. Y me dice para el Y es negativo 3, es decir, en el mismo eje Y me muevo 3 unidades. 1, 2, 3, -3. ¿Qué quiere decir? Que va a estar sobre el eje Y el punto E. ¿Y qué pasaría si tengo otro par ordenado? Si el valor es de -2, pongámosles a X, y para Y es 0. De la misma forma, me ubico en el origen, me dice que este es X vale -2, me muevo hacia el lado izquierdo porque es negativo, 2 unidades, 1, 2. Acá me ubico. Y me dice que para el Y es 0, me ubico en el origen, y como es 0 no me voy a mover hacia el lado superior ni hacia el lado inferior, no hay nada, ¿no? Entonces voy a quedarme sobre el eje X. Eso vendría a ser F. ¿Hay alguna duda? Sobre la gráfica de los pares ordenados. Si se quedan calladitos, que no hay duda. Pregunten, chicos, no tengan miedo. Todo lo que he mostrado lo van a anotar en temas, ¿ya? Estoy explicando, ya luego voy a pasarle yo las fotos para que ustedes lo copien. Sigamos entonces, si no hay dudas, con nuestra diapositiva.
reanudamos nuestra presentación. Eso es, ¿no? De esa forma nos ha salido nuestro ejercicio. Ahora expliquemos lo que es función. ¿Por qué hemos estado viendo todos estos puntos? Porque estamos hablando sobre la función, o el tema es sobre la función logarítmica y exponencial, entonces necesitamos saber todas estas definiciones para poder entrar al tema. Ahora veamos qué es una función. Una función es una correspondencia entre dos conjuntos que forman pares ordenados, donde no existe, ahí hay un errorcito, donde no existe dos pares ordenados que se repitan, es decir, en el primer componente. ¿Qué quiere decir? Si tenemos dos pares coordenados, y se repite la primera componente en ambos, esta no es función. Solo tiene que ser una vez. Su notación, aquí tenemos f sub x igual a y. Cualquiera de las dos puede llevar el nombre de una función. Cuando lleva f sub x, esa f es el nombre, ¿no? Puede llevar también el nombre de g, de h, puede cualquier letra del alfabeto tener. X vendría a ser la primera componente, ¿no? Es lo que se reemplaza. Y la segunda componente es y y a la vez es la f, ¿no? Aclarando, puede tener cualquiera de esos dos nombres. Vamos a ver un ejemplo de función. No quiere conectarse mi celular a mi cámara. Está atrasada. Ya, ahora nos vamos a los ejemplos de una función. Vamos a anotar ejemplos. Como dice la definición, este primer ejemplo, un par ordenado, primero vamos a empezar, está conformado por dos conjuntos. O mejor dicho, una función está conformada por dos conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Es la conformación de varios objetos, cosas, personas que tienen las mismas características entre sí. Por ejemplo, un conjunto es nuestro curso sexto B, porque todos nos relacionamos, porque tenemos una característica en común, estamos en el mismo grado y en el paralelo B, ¿no? Eso sería un conjunto. Son estudiantes todos que pertenecen al curso B, eso sería un conjunto. Digamos, otro tipo de conjunto sería que el conjunto de las señoritas, de las mujeres. Todas somos un conjunto de mujeres porque pertenecemos al sexo de señoritas, ¿no? De mujeres. Eso sería un conjunto, es decir, tienen una misma características entre sí. Femenino, profe. O también femenino. Exacto, gracias. Entonces, ahora tenemos el conjunto A. Nosotros en el conjunto A va a ser la primera componente que va a ser X. El conjunto B va a ser la segunda componente que es Y. Yo voy a escoger cualquier número para la primera componente. Puede escoger el valor -2, -1, el 0, el 3. Donde se fijan en esta primera componente, no se deben de repetir para que sea función. No se repite para que sea función. A cambio, la segunda componente sí puede haber números que se repitan. Puede haber el -3, si quieren otro -3. Puede haber el 0, puede haber el 2.
Y la correspondencia, ¿qué quiere decir? Que solo una sola vez están asociados. Una sola vez, la primera componente, una sola vez. Eso hace que sea una función. ¿Cómo conformamos entonces una función? Se lo anota de esta forma. Podemos ponerle el nombre de f, el nombre de g, cualquier nombre. Y lo anotamos entre llaves porque es un conjunto, ambos son conjuntos. Y lo formamos el par ordenado como hemos hecho la correspondencia de -2, la primera componente agrupado con la segunda componente, porque eso es una función, ¿no? Es la conformación de pares ordenados donde la primera componente no se debe de repetir. El otro par ordenado es -1 y -3, el otro par ordenado es 0 y 0, el otro par ordenado es 3 y 2. Eso conforma el conjunto de la función. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro ejercicio se hubiera repetido? Aquí le vamos a anotar que es función, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en nuestro ejercicio tenemos dos conjuntos, A y B, donde la primera componente se repite en la correspondencia? Es decir, este 2 va a estar agrupado con el 3 y con el -2 a la misma vez. Y el 1 está agrupado con el 0. ¿Qué pasa si hay esa correspondencia de esa forma? Entonces, como la primera componente, nosotros al conformar la función, al anotar los pares ordenados, el -2 se va a agrupar con el 3, va a conformar el par ordenado. El -2 a la vez se está agrupando con el -2 del segundo conjunto. Y el -1 se está agrupando con el 0. Ahora yo pregunto, ¿esta de acá vendría a ser función? Donde fíjense, la primera componente se está repitiendo. ¿Vendría a ser función? Pregunto. No. No, no es función. Cuando la primera componente se repite 2 veces no es función, pero sí es relación. En la relación sí puede haber la primera componente que se repita. A esta forma de representar una función se le llama diagrama de Venn. ¿Ya? Es una forma de poder representar una función mediante diagrama de Venn. Otra forma que podemos representar una función es mediante gráfica, usando el plano cartesiano. Tenemos, por ejemplo, vamos a graficar ese primer ejercicio, ese plano cartesiano que era como ejercicio 3. F era -2 y -3. Tenemos -1 y 3. Tenemos 0 como par ordenada y 3 y 2. Eso lo vamos a representar en un plano cartesiano. Recordemos que el lado derecho es positivo, el izquierdo es negativo, positivo el superior y el inferior negativo. Graficamos, esto es X y Y, ¿no? Para el lado, me ubico en el origen, para el lado izquierdo es 2 unidades negativas. 1, 2 negativas. Y para el lado de Y es negativo. Me ubico en el origen y me voy hacia abajo. 1, 2 unidades. 3, ¿no? -3. Intersecto esas gráficas. Y esto vendría a ser el primer punto que le vamos a llamar, si quieren, punto A, para no estar anotándolo, ¿no? O podemos anotarlo -2 y -3. El segundo punto es -1, me ubico en el origen, me voy hacia el lado izquierdo porque es negativo.
y el y es positivo, me voy hacia el lado superior en el eje y. 1, 2, 3. Y trazo los segmentos y entonces sería este el par ordenado menos 1 y 3. Me dice 0, 0, el origen es 0, 0, ¿no? Ahí está el origen 0, 0. Y el último par ordenado, que es X, me ubico en el origen, me voy hacia el lado izquierdo, 3 unidades, 1, 2, 3. Y hacia el lado Y superior, porque es positivo, 1, 2. Intersecto con línea segmentada y conforma el punto 3 y 2. Esa es la representación de una función en el plano cartesiano. Ahora, ¿está claro entonces lo que es una función? Para que sea función, la primera componente nunca se puede repetir. Ahora, nosotros recuerdan que hemos visto la ecuación de primer grado, hemos visto también la ecuación de segundo grado. Una ecuación como una aclarativa, esto lo vamos a anotar como importante. Una ecuación, por ejemplo, tenemos 3x más 1. Esta es una ecuación lineal, ¿no? Esta es una ecuación lineal. Ecuación lineal. Nosotros en la ecuación lineal lo podemos hacer función quitando el igual a 0 y anotándolo f sub x. Ya es función. Si la f sub x lo igualamos a 0, es ecuación. ¿Ya? Cuando le aumentamos la f es función. Esa es la relación que hay en una función y una ecuación. Primero, originalmente f sub x igual a 3x más 1 es una función lineal. Esta f sub x, es decir, lo igualamos a 0, sería 0 igual a 3x más 1, sería una ecuación. De forma general, una función lineal tiene esta gráfica, siempre va a ser una línea. Si nosotros le damos valores, en la tabla de valores, esta es una tabla de valores. A X le damos el valor de 2, de 3, de positivo 3, ¿no? Y esto se reemplaza en f sub x para obtener el valor de y. Así vamos a obtener los puntos, la unión de esos dos puntos conforma la línea recta. Eso es de manera general, les estoy dando una explicacióncita, ¿ya? Y cuando también hay una función cuadrática, pueden haber funciones cuadráticas. Cuando x al cuadrado más 3x menos 3, esta es una función cuadrática. Nosotros podemos, lo igual